Pues nada más, senyor. Del passat diumenge, justament en el mateix dia en què 19 anys abans li va dir al rei Joan Carles com havia de regnar en el dia de la seva proclamació com a monarca. La torxa del cardenal Vicent Enric i Tarancón es va apagar, però durant anys va ser un punt que il·luminava als catòlics el seu camí pastoral i a la societat sencera el camí del consens, la reconciliació i la pau. Ara els mostrarem l'Espanya de Tarancón, la que este valencià de Borriana va viure, contada per ell i pels seus amics, rivals o companys. Yo nací en Borriana, que está a 7 kilómetros de aquí. Nací en la calle de la Purísima, número 12. Nací en una familia de labradores. Y creo que esa característica de ser labrador mi padre y labradores los de la familia de mi madre me ha marcado para toda la vida. Yo tengo un poco el carácter, yo diría, de un campesino valenciano que tiene sus propias peculiaridades y que me han servido no pocas veces aún para desenvolverme en mi vida pública en los momentos de conflicto. Me llamaron de Santiago de Compostela para dar unas conferencias a principio de julio. De allí pasé a Tui para dar una tanda de ejercicios a sacerdotes. Y mientras estaba dando la tanda de ejercicios a sacerdotes es cuando se inició el movimiento nacional. Como Galicia fue nacional desde el primer momento, pues yo estuve al margen del ajetreo de la guerra. No cabe duda que esos cuerpos, diríamos, de la milicia, etcétera, son la garantía del Estado para que se mantenga este orden establecido y tengan los ciudadanos una cierta seguridad. Por ello no es extraño que la Iglesia estuviese con las milicias. Pero es que además el catolicismo tuvo en siglos un carácter guerrero, bélico, aquello de las cruzadas, que vosotros recordaréis perfectamente. Y entonces creían que era voluntad de Dios el que se predicase el Evangelio y se impusiese incluso a la fuerza. Que el cardenal Tarancón, antes de ser cardenal, cuando simplemente era obispo de Solsona, publicó una carta pastoral muy dura respecto a la situación de los trabajadores, es decir, muy crítica respecto a la política no suficientemente de apoyo a los derechos de los trabajadores. Y aquello no gustó en los gobiernos de aquel tiempo. Algunos mal pensados dijeron que estuve tanto tiempo en Solsona porque yo el año 50, cuando estaba el racionamiento de pan, publiqué una pastoral que se titulaba El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, en donde yo censuraba aquella actitud del gobierno porque el racionamiento ni era lo suficientemente amplio para que la gente dispusiera de pan, ni daban un pan suficientemente bueno para que la gente lo pudiera comer. El Concilio Vaticano II es el que promociona que la Iglesia se ponga al día. Y después la sociedad, cuando en los años 60 sube de nivel de vida y mira más, diríamos, a Europa, es cuando ya inicia, por decirlo así, el cambio que después de la muerte de Franco se cristalizará en la democracia. El Concilio Vaticano II, el contacto con los obispos del mundo entero en esa asamblea conciliar, le hizo comprender cuáles tendrían que ser las líneas de actuación de la Iglesia en la sociedad contemporánea. Pero no olvidemos, repito, que ya el cardenal tenía una actitud crítica a cosas que
pertenecían más bien a la sociedad civil, al mundo laboral, etcétera, no tanto a la estructura institucional del régimen anterior. Esto es lo cierto, pero el cardenal vio ya claro que España tenía que ir hacia otros rumbos, y después del Concilio Vaticano y de las encíclicas de Juan XXIII y de Pablo VI, no vaciló. Pablo VI, que estaba entonces en el Vaticano, seguía muy de cerca las cosas de España y estaba muy bien informado. De tal manera que todas las decisiones que tomaba yo como presidente de la Conferencia Episcopal, yo no era más que el vocero, el representante de la Conferencia Episcopal, no las tomaba sin antes haber consultado personalmente con el Papa. Y naturalmente durante el entierro, recuerdo, cuando salíamos, bajábamos las escaleras de Castellana 3 delante del cadáver, pues ya había allí muchos militares que nos insultaban, pero militares con fajín rojo, ¿eh? Y recuerdo perfectamente que el general Gutiérrez Mellado hizo un ademán casi de sacar la pistola para enfrentarse con aquellos generales que estaban insultando a un obispo. Bueno, yo pasé mal momento viendo la actitud que había gente alrededor. Tenía que pasar por entre grupos que le estaban hostigando, y yo tenía miedo que se llegara un momento a tocar el cuerpo a cuerpo, ¿no? Y yo estaba dispuesto a intervenir. No lo hice, no hizo falta, pero yo no estaba dispuesto a no tolerar que se le dejase. Sé que pasó un mal momento todo aquel acto, incluso luego la Iglesia, me parece que algunos ministros pues le hicieron unos desaires, y estoy seguro que le dolió, porque él era tremendamente afectivo. Yo recibí una llamada telefónica de un teniente coronel que entonces tenía un gran influjo en el servicio de documentación de presidencia de gobierno, en la que me confesaba claramente que habían descubierto que había una trama que podría acabar con la vida del cardenal, y que desde aquel momento quedábamos sometidos a una escolta, tanto él como yo, ¿no? Fue cosa de 15 días. Y desde luego él llevaba cuando se salía de Palacio, llevaba un coche delante y otro detrás, ¿no? Yo no llegué a tener miedo, por una razón fundamental. No olvides que el régimen entonces se apellidaba Católico y quería parecerlo al menos, y lo era normalmente. Entonces hubiera sido un escándalo internacional inexplicable el que el régimen católico hiciese algo a un cardenal que entonces era la cabeza visible de la Iglesia española, porque era presidente de la Conferencia Episcopal. Y aquello fue muy triste. Fue muy triste porque había mucha gente en la Castellana en el entierro, pero había un centenar de personas a cada parte, gente joven, que daba la impresión de que llevaban objetos contundentes, daba la impresión, no lo sé, pero que iban gritando. Tú has hecho alusión a aquel eslogan, Tarancón al paredón. Cuando la manifestación en que apareció esa pancarta recorría las calles de Madrid, yo estaba en París. Yo me enteré porque me llamaron de Madrid para decirme, pero después me explicaron perfectamente que la cosa tenía menos importancia de la que parecía. Era un puñado de exaltados. Añoveros había escuchado el discurso del presidente de gobierno, que se llamó el discurso del espíritu del 12 de febrero, y se creyó que había llegado el momento de reconocer los derechos humanos, de reconocer los derechos del País Vasco, pero no los derechos políticos ni las decisiones políticas, sino de reconocerle que pudieran, cantar y que pudieran bailar y que pudieran hablar. La autoridad civil, hablamos para católicos, no puede impedir el ministerio episcopal del obispo, y si lo impide, cae en excomunión. Entonces yo amenacé con la excomunión si sacaban violentamente a Monseñor Añoveros de sus diócesis. Cuando hubo un momento en que él iba a hacer uso de una grave sanción canónica, ¿verdad?, pues antes de dar ese paso fue
a ver al jefe de Estado en el Pardo y quedó en aguas de borrajas pues aquella amenaza que había hecho un gobierno que yo ya no pertenecía, el gobierno de Carlos Arias, de expulsar de España al obispo Monseñor Añoveros, incluso de tenerle allí dispuesto un avión en el aeropuerto de Sondica, en el aeropuerto de Bilbao. Españoles, Franco ha muerto. Als 60 i tants, Franco ja no té aquella agilitat mental, ni aquella frescor psicològica que tenia abans. Jo l'havia tratat abans molt freqüentment. I clar, s'anquilosa encara que no siga més que pels anys. I més que els anys, la senilitat. Ja havia començat. Com els de l'entorn no tenen la intel·ligència Franco, ells encasqueten en les coses concretes. Y claro, fan un muro, además alrededor de Franco, para que no se entere de la necesidad de un cambio radical que es indispensable. Y esa es la cuestión. Pero además yo diría que ahí n'hi ha una altra idea. I és que Franco s'havia cregut, i tots li havien fet creure, que era l'enviat de Déu per a salvar Espanya. ¿Sabe la Iglesia que la predicación de este Evangelio puede y debe resultar molesta para algunos, para los egoístas, pero que siempre será benéfica para los intereses del país y la comunidad? Este es, Señor, el gran regalo que la Iglesia puede ofrecer. Vale más que el oro y la plata, más que el poder y cualquier otro apoyo humano. Ya sabíamos, también habíamos hablado, como cuando era príncipe, habíamos hablado muchas veces de esa situación. Él quería ser el rey de todos los españoles y naturalmente le teníamos que ayudar a ser un poco el rey de todos los españoles. ¿Y el ya rey cómo recibió ese mensaje, San Miguel? Él personalmente muy bien. El entorno suyo bastante mal. Y su padre muy bien. O sigui, creia que era una actuació històrica en la que la Iglesia havia de manifestar molt clarament quin és el paper de la Iglesia, que estava un poc confús perquè si la Iglesia havia tingut relacions en el règim anterior i tot això, i calia dir que la Iglesia no es posa mai en política. La Iglesia té que fer de consciència crítica de la societat bé, però la Iglesia té una altra missió, i això és el que calia dir en la primera actuació del rei. I dir, a més, que el rei era el rei de tots els espanyols. Me encantó su homilía, eso sí lo puedo decir antes de la célebre homilía, que yo la vi desde Ceuta, me parece, porque entonces estaba yo destinado en Ceuta. Es cuando se dirigió a los reyes. Y en el tono, en lo que dijo. En un momento histórico, la coronación del rey Juan Carlos hace un discurso que interpreta, yo creo que es la primera vez en la historia de este país, el sentir nacional al decirle al rey cuál debe ser el contenido democrático de la monarquía. Y al decírselo en un tono severo que yo creo que nacía de las dudas que podía haber todavía en el país a lo que Juan Carlos iba a hacer. Santiago Carrillo es un hombre inteligente. Es un hombre, yo diría, un poco cazurro, si se me permite la palabra, en buen sentido. Es un hombre que yo creo que maduró con la persecución y con el exilio. No, yo no creo que Tarancón fuera de izquierda. Lo que daba la impresión es de ser un hombre del pueblo, ¿no?
hubiera podido pasar por un campesino si se quita el uniforme, ¿no? Era un hombre del pueblo que, a pesar de haber estado al principio con el movimiento franquista, luego, viendo lo que sucedía, la represión, las barbaridades del régimen, las injusticias de todo tipo, llegó a la conclusión de que la libertad era necesaria. Bueno, yo lo que tenia molt clar és que la Iglesia no pot estar mai involucrada en els partits polítics. Per tant, un partit que tinguera, diríem, el qualificatiu de cristià me molestava, perquè divideix els espanyols. Però existeixen en Europa, en Itàlia, en Alemanya... Però estan una mica en crisi. Que aunque a nosotros, evidentemente, una falta de apoyo global de la jerarquía pues no nos fue útil, al contrario, nos fue más bien desfavorable, yo siempre, y lo he dicho públicamente, creo que el cardenal y sus colaboradores en la conferencia episcopal aceptaron en que en ese momento la conferencia episcopal se quedara por encima de la liza, por encima de la contienda. Ese es mi pensamiento. Ya sé que no todos están de acuerdo con eso. Cuando se discutía si la Constitución debía decir o no España no tiene religión oficial, que era una fórmula laicista que felizmente no prosperó, el criterio del cardenal era que había que hacer una separación amistosa de la Iglesia y el Estado, en que cada uno tuviera su esfera de competencias, en que no hubiera interferencia, el famoso lema de la Iglesia libre en un Estado libre, pero a su vez eso no suponía ni una indiferencia ni una oposición, sino que había numerosas tareas en las que la colaboración era necesaria. Y a su vez el derecho de la Iglesia de defender determinados valores. Por lo que decían, yo estaba en las listas negras, por lo que decían, yo no la acabo de creer, pero si yo, pobre de mí, no me he metido en nada de que sea político, yo no sé por qué me mandaban al paredón antes, los de extrema derecha también, claro, y por qué aquella noche podía estar yo en las listas negras, no lo comprendo. Porque creo que aquí, por una parte, aparece el que yo estoy al margen de toda la actividad jurídica de la Iglesia, y por otra, tengo la paz y la serenidad para preparar este último tramo de mi vida, porque sé que estoy a punto de llegar a la meta. Jo no tinc pressa, quan Déu vulgui, però mentre me conserve en esta salud y en esta agilitat, quan més anys millor. Yo diría que mi ambición ha sido, como Jesucristo, el ir en busca de todos, justos y pecadores, más los pecadores que los justos porque necesitan más necesidades de consejo y protección, pero siempre que me consideraran como el que ha querido unir, nunca separar, el que ha querido dialogar, no imponer. Creo que es una faceta de mi vida que en parte se explica por mi condición de valenciano. Eso también lo digo con toda sinceridad porque somos dialogantes los valencianos. Pero creo que es el gesto que quizá exprese de una manera más clara cuál ha sido mi intención y mi manera de proceder durante los años de mi vida pública.